Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo aquí micrófono contigo. Regresamos nuevamente a la segunda temporada de Seguro Te Interesa el podcast. Un gusto enorme estar con ustedes y bien agradecido por la invitación, la verdad. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Seguro Te Interesa tu podcast. Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Regresamos nuevamente a la segunda temporada de Seguro Te Interesa el podcast, que despierta pues muchas pasiones. Nos encontramos ya arrancando nuestra segunda temporada. Noemí, me da mucho gusto saludarte, ya estamos en la segunda. Igualmente, Elías, me da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo aquí micrófono contigo y bueno, espacio contigo. Ya después de las vacaciones, ahora sí vamos a ponernos a trabajar con estos podcasts, porque ¿qué creen? En esta nueva temporada tenemos invitados de lujo que, ojo, ya hemos tenido en la primera temporada, pero también en esta segunda temporada tenemos nuevos integrantes también y una dinámica totalmente distinta a lo que viste y escuchaste en la primera temporada. Así es, queremos traerles temas innovadores en esta segunda temporada. No solamente para el sector empresarial, creo que es para la vida, ¿no? Porque nos hemos enfocado mucho en temas empresariales también. O muy de seguridad. O muy de seguridad, exactamente. Y el nombre lo dice, es un podcast que seguro te interesa. Seguro vas a encontrar un tema, vas a encontrar una palabra, vas a encontrar un mensaje, algo que te logre inspirar, te logre cambiar. Y esa es la finalidad de los podcasts, ¿no? Así es, sobre todo si vas ahorita en carretera y dijiste, bueno, ¿qué podcast puedo poner? Yo te aseguro que este podcast seguro te interesa. Quiero decirles también, aprovechando este espacio, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes que te puedas imaginar, porque Simal siempre está presente en todas las redes sociales y también nuestra página www.simal.com.mx. Claro, es importante mencionar que este podcast es patrocinado por Simal Corporativo. Y es un placer estar aquí con todos ustedes con este tema que, híjole, es un tema bastante interesante, es un tema el cual vamos a tratar con nuestro invitado y se trata de todos tenemos un mensaje que compartir. Muchas veces creemos que solamente los eruditos y los grandes sabios tienen algo que decirnos y no es así, todos tenemos un mensaje importante, todos tenemos, siempre he dicho, cada quien vive la vida a su manera. Y todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes ópticas y hoy tenemos un invitado que para mí ha sido un gusto conocerlo, tratar con él y sobre todo son de esas personas que te gustaría que lleguen, agradeces que llegaron a tu vida y sobre todo que te gustaría que permanezcan en tu vida también, así que te voy a pedir, voy a dar la presentación de esta persona, ojo, y escuchen bien, vean bien. En los últimos 6 años ha entrenado en forma presencial a más de 10,000 profesionales, emprendedores, personas, en las técnicas, principios y ángulos psicológicos para persuadir y vender. Y bueno, pues hoy, hasta el día de hoy, ha escrito y publicado 9 libros de negocios. Si lo quieren conocer, pues el día de hoy lo tenemos aquí en nuestro podcast. Seguro te interesa, Mario Corona, bienvenido. ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias, un gusto enorme estar con ustedes y bien agradecido por la invitación, la verdad, para compartir este tema que me encanta hablar porque para mí marcó un punto de inflexión en mi vida y creo que todos tenemos estos puntos de inflexión programados o no, llegan cuando tienen que llegar. Así es, es puntos de inflexión, yo le llamo puntos de quiebre, cuando te quiebras, ¿no? Y yo digo, muchos creen que el punto de quiebre, el punto de inflexión es cuando ya dejaste y no, al contrario es cuando alguien renace, ¿no, Mario? Y trae un aprendizaje, ¿no? Exactamente, y si tú no los programas y no te preocupas porque se den, la vida te los programa y te los manda cuando tiene que mandártelos, estés listo o no. Así es, entonces aquí la vida es o tú tomas la lección o la lección viene a ti y ojo, es bien importante, de preferencia prográmenlos porque cuando la vida te los programa, cómo duele. Sí, definitivamente sí.
Oye, Mario, pues platícanos acerca de este tema. ¿Qué experiencias has vivido? ¿Qué le puedes platicar a todas las personas que van escuchando este podcast? ¿Cuáles han sido? ¿O qué piensas acerca de la temática? Cuéntanos el chismecito también para que podamos conocerte un poquito más también. Pues mira, primero que nada, estimado Elías, yo vivo acá en la parte norte del país, en Sonora, de Hermosillo, Sonora, México, capital mundial de la carne asada, pese a lo que digan mis amigos de Monterrey, con todo respeto, acá hay más, acá en cualquier esquina te encuentras los mejores cortes. Y bueno, yo vivo acá, yo vivo muy lejos de Dios, muy lejos de la capital del país, pero muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Aquí en la frontera vamos muy seguido para allá. Y lo comento porque la parte cultural es muy distinta, las costumbres, desde cómo se celebra la Navidad y a veces no nos sentimos tan parte de la tradición mexicana como deberíamos, ¿no? Aquí es como yo me crié y salvo un espacio de 4 o 5 años que viví en la capital, he pasado el resto de mi vida por acá. Y yo seguí la ruta que todos siguen, ¿eh? De ahí viene esto, la ruta de que estudia, échale ganas, sal bien en la escuela. No vengo de una posición privilegiada, siempre me tuve que pagar mis estudios con becas o con trabajo. En los veranos me tocó irme a California, pues no puedo decir la palabra de cómo se llama a esas personas que se brincan la frontera para trabajar, porque ahora hasta las redes sociales te revisan en cuestión del pasaporte, ¿no? Pero yo estuve trabajando allá. En el trabajo que solamente los mexicanos queremos hacer, que es el trabajo del campo, en la pizca, en la cosecha, donde ni con todo respeto, ni africanos, ni asiáticos, nadie le entra, ni sudamericanos, solamente los mexicanos le entramos por tan duro que es el trabajo de lunes a domingo, de 4 de la mañana a 7 de la tarde, allá en el campo, ¿verdad? ¿Para qué? Para pagarme la escuela, ¿no? Porque pues no había forma de hacerlo. Y se me quedó muy grabado desde entonces en la cultura del esfuerzo y cómo uno tiene que ganarse el pan. Cuando regresé por acá, pues empecé la escuela, terminé la licenciatura y luego me fui por el rollo de estudiar una maestría que estudié, una MBA. Me tocó hacer en lo que hoy en día es la Universidad del Valle de México. Fue comprada por este grupo. Fui gerente de mercadotecnia en la zona noroeste de Telcel y cuando ya me tocó más o menos, fue el más joven, a los 24 años. Después de ahí puse una agencia de publicidad porque el siguiente salto no me gustó, no quería el siguiente puesto, no. A mí me gusta mucho la parte de mercadotecnia, pero las ventas corporativas no me llamaban tanto la atención y la dirección comercial, por lo que había visto, no quería ese puesto para mí. Y en ese entonces me hicieron una invitación a política, ¿no? Y me interesó mucho porque siempre he dicho, y eso lo hemos comentado por ahí, Elías, que la única forma de influir es desde adentro, ¿no? Y una cosa es quejarse y tirar lodo y otra cosa es saber, tú haz algo. En vez de estarte quejando, haz algo para que no solamente estés quejándote de lo mal que está. Y yo viví mi periodo, pasé muchos años dentro del sector público, fui funcionario público a nivel federal, estatal y municipal. Trabajé mucho la parte electoral, ahí conocí cómo vender personas e ideas, porque yo como venía con la vieja escuela de que tienes que estudiar mucho y saber mucho, pues hice una maestría en eso, me metí, hice una en la Autónoma de Barcelona, fui a la George Washington a estudiar, a la que es la Harvard de las campañas políticas, tuve de maestro al asesor político de Bill Clinton, el que lo salvó del problema de la Lewinsky, que tiene por nombre Dick Morris. Famoso, ¿no? En su tiempo. Un tipazo. Una crisis. Sí, un tipazo tremendo. Aprendí muchísimo y ahí fue mi segunda maestría. Y ya después hice otra maestría en consultoría interna y externa. Y ya le paré, dije, ¿para qué un doctorado? ¿Para qué tanto? Siento que no sé nada, siento que entre más estudio, más quiero seguir estudiando y me siento más incapaz. Y fue cuando empecé a cuestionarme realmente esto y decía, a ver, los que tienen algo que aportar son los que se la llevan estudiando o hay alguien que pueda aportar algo que valga la pena. Llegaba a las campañas políticas en aquel entonces y pues todos los lobos de mar que tenían muchos años me decían, a ver, chamaquito, aquí tenemos 1000 campañas, aquí tenemos mucho tiempo haciendo esto, ¿qué nos vas a venir a decir tú de cómo se hace una campaña? Yo me acuerdo muy bien que le decía, pues yo lo que te voy a decir, mi compa, es que la forma en la que lo han hecho en esas 1000 campañas no es ni la única. Y te aseguro que no es la mejor tampoco. Otra forma distinta de ver las cosas, hacer las cosas hay, y aunque no la tenga en este momento, seguro la vamos a encontrar, ¿no? Y pues muchas dosis de humildad que la vida te da,
que me permitieron darme cuenta de que cualquier persona en cualquier trinchera, si estás preparado para aprender, te puede enseñar más que el doctorado más importante que puedas estudiar. Y ya que dejé esa vida, la vida pública, que me cansé del tema de las campañas políticas y el sector público, con todo respeto por el cochinero que es, porque pues no quería vivir en ese entorno cuando mis hijos crecieran, quería hacer otra cosa de la que no tuviera que estarme cuidando. Pues me vine a este tema de la consultoría, retomé el tema de mi agencia y fue, muchachos, cuando me di cuenta de que a través de internet se podía hacer esto. Y era curioso cómo uno podía tener clientes en cualquier parte del mundo y personas con gustos muy similares, ¿no? Y me empecé a documentar y empecé a estudiar y me di cuenta de que la gente que tiene un problema y que tiene que resolver el problema no necesariamente tiene que aprender de un gurú todopotentado, todopoderoso, que nunca ha cometido errores, que tiene una vida perfecta y resultados sobresalientes, sino más bien personas comunes que tenemos las mismas broncas, que hemos cometido los mismos errores y que de alguna forma hemos logrado salir adelante. Y ahí fue cuando me di cuenta que eso es más valioso y se me quitaron los complejos de decir, bueno, no seré millonario, no seré una persona perfecta, no seré una persona que ha logrado muchas cosas, pero cuando menos yo vivo como quiero vivir, trabajo cuanto quiero trabajar, hago lo que quiero hacer, y esto es algo que muchas personas pasan la vida intentándolo y no lo han logrado. Yo creo que es algo que vale la pena y yo creo que es algo que le podría servir a alguien, porque yo lo hice de la forma más irresponsable posible. Dije un día, me cansé, hablé con mi esposa y le dije, a ver, te aguantas un buen tiempo porque no va a haber ni para los hot dogs, vamos a tener que empezar de cero, pero tenemos que hacer esto porque esa es la vida que quiero que mis hijos vean que es posible. Y así es como empezó todos, amigos. Oye, qué amigos, bonito, perdón. qué inspirador. Fíjate que mientras ibas hablando, en mi mente iban cayendo como que muchos 20 que, bueno, pasé por eso de que, ay, es que yo necesito estudiar esto y necesito este curso y necesito esto y necesito, y era como que, a ver, Rebeca, a ver, Noemí, ¿en qué momento vas a poner en práctica lo que ya aprendiste? Porque nada más estás llenando tu mente de información, pero no estás llevando a cabo esa información. Y también algo muy hermoso que acabas de decir, tú ya estás viviendo como el personaje principal de tu historia. Y yo creo que eso vale oro. Ahorita con las redes sociales te atiborras y que las personas comentando, ay, mira que la lonjita, ay, mira que esto, ay, mira, criticar. Y se les olvida también a esas personas que nos escuchan, que nos ven de... Güey, eres humano igual que nosotros, O sea, somos de carne y hueso, dormimos, nos despertamos, comemos, hacemos las mismas actividades que tú puedes hacer porque somos simples mortales. Y es muy valioso como que recordar eres humano. Claro, y la verdad que eres un tipazo, Mario. Yo tengo ya el gusto de conocerte y la verdad... hemos hecho mucho clic y yo creo que nuestras historias tienen algo de similitud. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en el campo desde niño, desde que tengo uso de razón. Yo creo que me acuerdo de los 3, 4, 5, 6 años, yo creo. Para acá también ayudé a mi papá mucho en las labores del campo. Y tienes razón, yo tuve muchos puntos de quiebre también. Muchos le llaman crisis, muchos le llaman ciertas situaciones que pasan. Yo creo que cuando conoces al Mario de la actualidad, nunca te imaginas a lo mejor que haya pasado todo eso, ¿no? Porque todos ven la imagen actual, todos ven a la persona, qué fácil lo que Mario está haciendo, pero no saben el camino que has recorrido. A mí me gustaría, Mario, que escuchara a la audiencia también. ¿Cuál ha sido la mayor crisis? Yo sé que no es una entrevista, pero si nos pudieras confiar, que tú consideras, a ver, Elias, yo siento que este es mi mayor aprendizaje, porque ya nos contaste un poquito, pero debe haber existido algún punto, porque también estuviste en la política, yo también estuve en gobierno, y he trabajado con políticos, y hoy soy un férreo crítico, vamos a decirlo, de... la forma en la que se lleva la política actual
y hay mucha polaridad en el país acerca de cómo se está gobernando, pero pocos hacemos, y pocos decimos, y pocos hablamos. Hace 3 años, 4 años, a mí, yo dije, yo tengo que hacer algo, más que estar hablando y más que estar diciendo que todo está mal. Pues bueno, me atreví a ser consejero. Por primera vez fui consejero del Instituto Electoral también. Participé, dije, bueno, si no participo como político, porque me gusta la política, sí me gusta, pero se me hace muy sucia la política, se me hacen juegos desleales, vaya, no me gusta andarme arrastrando, tirando al suelo por un voto y cosas que yo digo que no haría, pero mejor me callo la boca porque a lo mejor termino haciéndolas. Sí, porque es muy tentadora, ¿no? La política, y luego te lo ofrecen y es muy tentador el ego y todo el poder. Pero debió haber existido, Mario, un momento en el que dijiste, ya estoy hasta la madre de esto. Pasó algo sin... ¿Qué pasó? Sí, definitivamente. Mi estimado Elías, igual que yo te lo he expresado y pues acá lo compartimos con Noemí también. Particularmente han sido 2 momentos muy puntuales. Y para ser franco con todos ustedes, el resto, todos los días. Y les voy a explicar por qué. El primer momento fue cuando falleció mi padre de cáncer, ¿no? Porque cuando le detectaron el cáncer, en 3 meses se fue. Fue fulminante y esa fue una gran lección respecto del tiempo. Fue lo que me hizo despertar y dejar de perder el tiempo. Y decir, bueno, ya basta de indecisiones, ya basta, dirían los argentinos, de pelotudeces, ya basta de ser blandengues, o hacemos las cosas o no las hacemos. Ese fue el primero, ¿no? El segundo fue cuando nació mi primer hijo, el mayor, que en este momento tiene 12, y que por ahí verán mucho en las fotos que subo a mis estados, porque nació con un problema que se llama tetralogía de Fallot, que nosotros le decimos coloquialmente soplo en el corazón, o le dicen los niños azules porque se le ponían moraditos los labios porque no alcanzaba a bombear la suficiente cantidad de oxígeno a su corazón que necesitaba y tenía que ponerse en cuclillas para agarrar aire, ¿no? Se cansaba. Y a los 2 años tuvieron que practicarle una cirugía de corazón abierto que nos mantuvo en jaque 3 meses seguidos y que provocó otra cirugía porque se le lastimó un pulmón y fueron momentos muy duros. Pero en esos momentos en los que pues nos sentíamos solos porque mi esposa estaba todo el día con él en el hospital y a mí me tocaba estar toda la noche. Y no nos veíamos y así estábamos. De repente iba un familiar el fin de semana, pero así era. Todo el día ella en la mitad y toda la noche yo. ¿Para qué? Para que el niño no se volteara y se lastimara porque estaba recién operado. Y en un lugar donde pues nos tocó lamentablemente que otros papás en las mismas condiciones perdieran a sus hijos. Y era muy duro el ambiente, ¿no? Pero pese a eso, Elías y Noemí, nos dimos cuenta que los niños no tienen miedo. No tienen miedo, somos nosotros los que les inculcamos los temores, porque pues mi hijo estaba sonriente, platicábamos, hasta rezongaba y lloraba de coraje porque no podía comer galletas y por la dieta le daban unas especiales que le fabricaban ahí en el hospital de especialidades del seguro, que mejor que cualquier hospital privado en eso, mejor, lo digo con orgullo, porque pocas veces puede decir uno esto. El procedimiento que le practicaron y el cirujano con más de 1000 cirugías que lo operó, pues no podía, ¿no? Y fue cuando todo eso me hizo mucho pensar y viendo el segundo punto de quiebre. Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo? Y voy a hablar en norteño para ser más claro, me disculpan, ¿no? ¿Cómo chingados le voy a decir a mi hijo que luche por sus sueños si yo he sido un cobarde que no ha luchado por los suyos? Y pues de ahí vino y dije, bueno, no sé cómo vaya a estar, seguramente no va a ser algo perfecto, le voy a seguir batallando toda la vida, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer y voy a quitarme la cobija del sueldo que me ha cobijado por tanto tiempo, porque siempre tuve sueldos que están muy por encima, perdón por lo farsante que se escucha esto, de lo que una persona común puede aspirar a tener, en posiciones muy importantes en el sector público y privado, y es muy cómodo vivir así, pero cuando tienes que dejar eso de un día para otro, no puedes dejar de cuestionarte por qué he hecho pasar a mi familia por tanta austeridad, solamente porque yo estoy
luchando por mis sueños y te cuestionas y te sientes mal y dices qué cómodo anduviéramos como antes, nos llevamos paseando para todos lados y comiendo en todos los lugares y no, ahora de empresario abróchate el cinturón y estés como estés, le batallas, ¿no? Y todos los días pasa eso, no va a dejar de pasar. Esa es la realidad. Esos son los dos puntos que digamos con un periodo de tiempo puntual y los otros dos que voy a seguir cargando con ellos hasta que Dios lo permita, ¿no? Oye, qué interesante eso que dice, ¿no? Viviste la transición Godín, gobierno, a pasar a ser empresario. Yo siempre he hablado de esos temas, porque también te digo, tenemos algo de similitudes. También fui Godín de gobierno, bien cómodo, cumplí un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pasar al sector privado directamente, a fundar CIMAL Corporativo y a ser consultor de empresas. Entonces, es un golpe fuerte para el ego, pero yo digo que es el ego principalmente porque no es lo mismo decir, bueno, al menos en México, cuando dices que trabajas en gobierno, no trabajo en... Es como tienes estatus. Tienes un estatus. Y cuando pasas a ser... pues te ven cuando por fin puedes decir, no, es que ya empecé con mi emprendimiento. Ya tienes hambre, ya andas pobreteando, eres ¿no? Desempleado, ¿no? O sea, la misma gente de tu alrededor te empieza a bajar como que esos ánimos. Y más cuando tú estás viendo de que, híjole, es que dejé la comodidad por perseguir mi sueño y ahora que lo estoy persiguiendo, híjole, el principio no es fácil. El principio no es fácil porque hay carencia y dices, rayos, ¿qué estoy haciendo mal? Te preguntas, te reprochas hice lo correcto, hice lo incorrecto, y si ya dejo este sueño para volver a lo seguro, entre comillas, yo creo que ahí también entra otro punto de quiebre grandísimo, ¿no? Creo que sin dudarlo, escuchar ahorita tu historia, la verdad es que es algo impresionante. Porque es armarse de valor. De tener los pantalones bien puestos. Para poderlo hacer. ¿Sí? Sí, pues es que miras, ese séquito de aduladores que tienes cuando estás en las mejores posiciones se convierte inmediatamente en tu séquito de detractores. Y en los primeros que te arrojan piedras. Fíjate que sí, fíjate que qué razón tienes. Fíjate que mis compañeros de trabajo fueron los primeros que me tiraron chingazos, y hasta la fecha. Primero, porque te sales del lugar en donde estabas con ellos. Y segunda, porque te empieza a ir mejor que ellos después. Entonces, es ¿qué somos los mexicanos? ¿Cangrejos? O la mayoría, sí, ¿no? De jalar al otro, no gustar que le vaya bien a otro, ¿no? Sí, hay una película muy popular creo que se llama Quentin Tarantino, el director. No sé mucho de cine, pero de vez en cuando me gusta porque me relaja, ¿no? Se llama Django Desencadenado, ¿no? Donde sale Jamie Foxx y sale por ahí de este Leonardo DiCaprio y sale un norteamericano, Samuel L. Jackson, que es un esclavo que ya vive en la propiedad de uno de sus amos, que es un algodonero, ¿no? Y de repente ve que llega este Django, que es el Jamie Foxx, en un caballo. Y se sorprende porque en aquel entonces las personas de color no podían tener un caballo. Y dice, no me gusta que ese tenga un caballo. Y dice, no me gusta que ese negro tenga un caballo. Y le dice el Leonardo DiCaprio, ¿quieres uno? No, lo que quiero es que no lo tenga aquel. Exactamente. Correcto. Ese es el pensamiento muchas veces de las personas con las que, para bien o para mal, nos rodeamos. Y muchas veces creemos que el enemigo está afuera, ¿no? Uh-huh. Y a veces está bien pegadito a ti. Digo, no es el caso. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a un corte. Y regresamos con tu podcast, seguro te interesa. Entonces, cuando yo les pregunte, señores, muy buenos días, ¿cómo están? Van a decir, bien, muy bien, súper bien, ultra bien, mega bien. Bien, muy bien, súper bien. Y es un placer enorme estar con ustedes en esta jornada
de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Pensamientos, sentimientos, acciones. Pensamientos, sentimientos, acciones. Ahora, hay que estar dispuestos a pagar el precio. Como les dije, el no seguir instrucciones, el no estar atento a lo que hacemos, tiene consecuencias. Gracias, porque ante la adversidad de la vida seguimos plantados en este mundo. Cuando siente que va a desfallecer, todos gritamos, ¡bótame! Hoy es el inicio de una mejor vida, llena de salud, llena de seguridad y sobre todo llena de un propósito en tu vida, que es hacer de esta vida un mundo mejor. Señores, mi nombre es Elías Hernández. Gracias por estar aquí. Los aplausos quiero que sean para todos ustedes. Gracias. Pues oye Mario, todo interesante lo que nos estás platicando. Ahorita ya estás en una etapa totalmente distinta de tu vida. Y regresando al tema, digo, es interesante todo lo de que todos tenemos algo que compartir, pero tú has tenido la experiencia de trabajar con miles de personas, asesorándolas en diversos temas de marketing, temas de campañas políticas, etcétera. Creo que hacer un resumen de todo eso pues, sería algo magnánimo, pero yo siento que debe de existir un común denominador, Mario. Yo lo veo como consultor también de las empresas, me toca trabajar con empresarios y si a mí me dices que hay un común denominador, yo encuentro algo parecido en estos empresarios, pero tú, en tu labor, ¿cuál es ese común denominador que encuentras con todas esas personas que has trabajado de alguna u otra manera? Fíjate, es una pregunta muy interesante que mi esposa me hacía el otro día que llevábamos a mi hijo a entrenar. Y se los voy a platicar, Noemí y Elías, así como me lo preguntó y se lo contesté, porque creo que son esos momentos que el cielo te manda un poquito de lucidez para responder así en tipo frases de Facebook, ¿verdad? Ojalá lo hubiera grabado lo que dije en aquel momento. Pero me salió del alma, ¿no? Y me dijo, oye, fulanito de tal juega muy bien. Y fulanito de tal no juega tan bien, pero juega muy bien. Y nuestro hijo, ahí va. Y hace varios años de esto. ¿Qué va a pasar con esos niños? Y le dije, yo lo que estadísticamente he visto es que la mayoría de los niños que nacen con una habilidad para jugar fútbol son los que más rápidamente fracasan, le digo. Porque se confían en su talento y muchos no trabajan la otra parte que es necesaria. Los que están en la mitad del camino, que sí tienen ciertas habilidades, pero que le echan ganas para compensar las que no tienen, avanzan más. Y los que están más limitados, pero tienen más hambre, como nuestro hijo, son los que avanzan más. Porque al final del día, en una carrera de resistencia, pues vale más la resistencia que la velocidad. Y el talento, por más buen arranque que tenga un corredor de 100 metros, lo sabe si la potencia que le imprime a la carrera a la mitad o en el cierre no es suficiente, por más bueno que sea el arranque se queda. ¿A qué voy con esto? A que yo he visto que hay personas con mucha preparación, pero como lo digo en todas partes, los 10 trabajan para los 7. Los 10 trabajan para los 7.
la mayoría de los factores Wow, que he visto. quiero interrumpirte. Eso no es una frase de feo. Ahora. Eso es un madrazo directo. Sentí el cachetadón con guante blanco, Mario. Sí, perdón, sí. Está. Ay, discúlpanos de verdad que te hemos interrumpido, pero es así como que mi pechito no es bodega y es como que ya. De verdad, porque fíjate que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Y ahorita lo que vas comentando es como que abran la mente, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo en YouTube, abran la mente y de verdad grábenselo, váyanse con el tatuador y pónganselo en la piel, porque si es... Hay algo fuerte. Sí. No falla la intuición, muchachos, no falla. Y no creo, como dicen los políticos, estoy plenamente convencido de que la intuición existe en cada ser humano. La diferencia es que no muchos le hacemos caso. Decía un socio que es un hermano del alma, Lázaro Bernstein, un argentino muy buena onda, que está en el tema del desarrollo humano, con quien he compartido muchos viajes a Sudamérica hablando de esto, que cuando tú quieres hablar con Dios, tú le rezas, pero Dios te habla a través de la intuición. Y la mayoría no lo escuchamos. La mayoría queremos todo razonado. Y hay veces que tú sabes que no tienes que cerrar un trato, que debes de hacer algo, pero no tienes una razón comprobada para avalar tu sensación. Pero tu sensación es tan fuerte que te hace que tomes una decisión. Y esos son momentos clave en la vida. Son clave. ¿A qué voy con esto? Que muchas de las cosas que creímos que teníamos que haber hecho, no las hicimos. Muchas decisiones no las tomamos porque era intuición. Esto está científicamente comprobado en un libro que se llama, es una trilogía, por ahí les paso la referencia exacta por si me equivoco, pero se llama La teoría del doble, que es de un francés, es un doctor en física que se llama como el perfume, Jean-Paul Gaultier, que habla de la teoría del desdoblamiento y se va a escuchar bastante raro, pero es ciencia. Él comprueba científicamente cómo a través del sueño hay un desdoblamiento de nuestro ser en épocas distintas. Voy a explicarlo en mis términos llanos e ignorantes, ¿no? Pero en pocas palabras, a lo que voy con esto es que él dice que nuestra intuición ni siquiera es Dios hablándonos, somos nosotros mismos dándonos voces de alerta. Oye, me acabas de dejar pasmado, porque quienes me conocen saben que eso yo ya lo he dicho. Sí, de alguna manera, fíjate que yo siempre he dicho las coincidencias no existen, existen las diosidencias. Yo hablo de un Dios no externo, fíjate, yo hablo de un Dios interno. Yo me eduqué o me educaron en la religión católica y he escuchado pastores cristianos, de todo he escuchado, pero yo les digo que yo no creo en las religiones, yo creo en un Dios, pero no en el Dios que todos creen, yo creo en el Dios que me habla. Fíjate, de hecho, por ahí tengo un libro comenzado que luego va a salir también, no este que están viendo, que le hacemos ahí promoción, pero hablo de eso, que desde niño yo escuchaba una voz y yo presto mucha atención a esa voz porque es la intuición hablándome. De hecho, hay veces que cuando conoces a alguien, tu misma intuición te dice por ahí no, o con él no. Y a veces no le haces caso y sigues. Y efectivamente, ahí no era. Sí, entonces es una teoría muy, muy interesante también lo que hablas de que Dios se encuentra pues dentro. Yo también soy completamente de esa teoría. Si no tengo la menor idea de que Dios exista y está dentro de nosotros. Y la verdad que por algo supe, porque escuché la intuición, que es la inteligencia del alma, la digo yo, que deberíamos arrancar este podcast y esta segunda temporada contigo. No, muchas gracias y yo agradecido por permitirme hablar de esto que me encanta porque es lo bonito de Internet. Internet como problema tiene la distancia social que aleja a las personas que se encuentran cerca, pero también acerca a las personas que se encuentran lejos y que tienen gustos en común.
intereses en común. El interés es el motor de Internet en torno al cual se construyen las comunidades, ¿no? Entonces, hablando de esto que estábamos comentando, de la intuición, es en el contexto de decir, muchas decisiones no las tomamos porque íbamos a ir en contracorriente de todo lo que hacía toda la gente que estaba a nuestro alrededor y que le había permitido que le vaya bien en la vida. Entonces, muchas decisiones no las tomamos, ¿no? Entonces, estudiamos, sacamos buenas calificaciones y nos va bien. Esa es una parte del conocimiento técnico, pero tuvo que llegar Daniel Goleman con la inteligencia emocional y tuvieron que llegar una serie de científicos demostrando esto que estamos platicando de las habilidades sociales y que son el factor que inclina la balanza para que a alguien le vaya bien en la vida. Y hasta entonces voy a responder la pregunta que me hicieron. Porque el común denominador que yo veo en las personas de éxito son un gran desarrollo de sus habilidades blandas, sus habilidades sociales, habilidades que los que éramos flojos para estudiar desarrollamos con la vagancia, en las maquinitas, cuando nos pinteamos la clase, cuando nos mandaban a trabajar los papás porque nos castigaban, o cuando nos mandaban a las tortillas y teníamos que encontrar cómo ir un ratito a las maquinitas y llegar a tiempo, y todo eso, ¿no? La calle, como le decimos coloquialmente. Hoy en día... La oveja negra. Sí, exactamente. Eso le dije a una tía hace poquito en Tucson, Arizona, que me decía que su nieto no nació así. Es que nadie nace así, le digo. Se lo tienes que desarrollar, tía, porque si no, una persona que no tiene una habilidad social es un discapacitado social. Oh, anótala. Discapacitado social. Soy discapacitado social, van a decir muchos ahorita. Sí, oye, porque el COVID trajo eso, ¿no? De que ya no te relaciones. Yo veo hoy también a mis hijos cómo les costó trabajo regresar a la normalidad, y a muchos chavos cómo les jodió laboralmente lo que se está viviendo ahorita en las empresas, que no encuentras esos talentos, vamos a decir, para desarrollar, o se niegan a desarrollar ese talento, porque encontramos mucha gente talentosa que se niega a desarrollar ese talento, precisamente por ese bloqueo social. Oye, pero fíjate que, bueno, también estaba viendo acerca de eso de la pandemia, que no solamente fue el tema físico en cuanto a que si te dejó algún problema respiratorio, todo eso, también hablaba mucho de lo social, de lo que están comentando ahorita, y es que hay una gran población que en ese momento, justo cuando llega la pandemia, estaban en pleno desarrollo. Entonces tenías 20 años cuando empezó la pandemia, ahorita ya tienes 24. Se te fueron 4 años de tu vida, 3 años de tu vida. 3 más o menos, ¿no? Sí, se te fueron 3 años, 4 años de tu vida en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no te pudiste desarrollar correctamente. Y es como que, felicidades, ya terminaste tu carrera, vas al mundo laboral. Y se quedan de, ¿y ahora qué sigue? ¿Y cómo se come eso? ¿Y cómo lo saludo? ¿Y esto es lo correcto? Es que en redes sociales yo me formé y decía ahí en redes sociales que buscara mis derechos y que, güey, o sea, ¿cómo vas a informarte o nutrirte solamente de redes sociales de personas que pues no conoces, con las que no tuviste trato, de, oye, vamos a platicar face to face, ¿no? Listo. Oye, qué interesante, ¿no, Mario? De plano, es que hay mucho tela que cortar. Esas personas, es que miren, para terminar de redondear el punto y pasar a esto que acaba de comentar Noemí, si me lo permiten, porque creo que es un punto clave del que no se habla, porque cuando hay preguntas tontas hay respuestas tontas, cuando hay preguntas inteligentes hay respuestas inteligentes. Así sencillo, la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. ¿Por qué las personas que son responsables en la escuela fracasan en el emprendimiento? Es la pregunta. Porque su pensamiento es lineal. Ellos avanzaron en la vida diciendo, estudio, tengo la recompensa de que salgo bien. Pero aquí en los negocios, estudias, eres buena persona, haces lo correcto y te va de la patada. No hay garantía de éxito. ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada, la fortaleza mental. Segundo, la resiliencia para levantarte. Y tercero, la capacidad de adaptación. Y esas habilidades no se aprenden estudiando. Esas habilidades se aprenden levantándote de los catorrazos, así como Rocky Balboa se lo dijo a su hijo en ese clip que por tantos
perfiles se mueven en Instagram y en TikTok, la vida te va a tirar, seas tan fuerte como seas, pero te va a tirar. Y te puedes quedar abajo llorando y lamentándote, o te puedes levantar. ¿Cómo conecto esto con la pandemia? Todo es relativo. Si algo me enseñó la política es que es un boxeo, es un toma y daca. Por más fuerte que sea un candidato, cuando golpea, siempre se descuida. Hay un punto donde lo puedes golpear. En la pandemia mucha gente dijo, se acabó mi vida. Yo en mi caso, yo perdí muchísimo dinero. Se acabó el negocio presencial que teníamos de viajar a un país e impartir talleres. Desapareció por razones obvias. Y era muchísimo dinero que ganamos con eso. Se pulverizó. Entonces, ¿qué hago yo? Me puedo quedar ahí. O muchas personas en la pandemia aprovecharon para encontrar un nicho de oportunidad. Vámonos a la escuela. La educación presencial hace a la gente floja. Es mi teoría a partir de lo que pasé. ¿Por qué? Porque tienes al maestro y te relajas y le puedes preguntar. Pero cuando estás estudiando en la computadora, de esto habló Giovanni Sartori, un politólogo italiano, tienes que centrarte en tu capacidad de abstracción, concentrarte y hacer un proceso mental distinto a cuando tienes a la persona enfrente. Es más difícil aprender en la computadora. Entonces, los niños que se la tomaron en serio crecieron mucho en su parte académica y profesional a partir de lo que vivieron en la pandemia. Y nosotros, como bien lo dice Noemí, pues a lo mejor no pudimos socializar, pero en esos 3 años tuvimos una gran oportunidad de hacer un análisis hacia adentro y de desarrollar habilidades que en otro contexto jamás hubiéramos podido desarrollar. Hay gente que lo hizo y hay gente que no lo hizo. Todo es relativo, pero eso no es culpa de lo que pasó. Es culpa de las decisiones que tomamos nosotros respecto a lo que nos pasa. Oye, pues muy interesante los temas que estamos tocando aquí. Fíjate, vamos a pasar a una sección, Mario, que es de preguntas rápidas. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, lo primerito, ¿sí? Así que comienzo y ya está explicado. Dinero. Oportunidad. Familia. Lo más importante. Trabajo. Vehículo para trascender. Dios. Una guía en el camino que toda persona debe tener. Negocios. Mis amores. Hijos. Mi sustento. Pasión. Lo que debe de caber en el pecho de cada persona. Crisis. Una gran oportunidad. Eso. Muchas gracias. Un aplauso, que se escuchen las fanfarrias para Mario Corona. El día de hoy se encuentra con nosotros Mario Corona y es un placer, Mario. Desde que te conocí hicimos mucho clic y como dije al público y Noemí que me conoce y todas las personas que me conocen me han escuchado, saben, ahora van a entender por qué invitamos a Mario, ¿no? Y por qué estas palabras que estás dejando aquí suenan mucho en lo personal y muy seguramente para todas las personas que nos están escuchando. Así es, muchísimas gracias, Mario, de verdad. Elías ya me había platicado de ti y yo dije, sí, debe de estar en el podcast para que nos platique, para que nos venga a contar, porque todos tenemos una historia que contar. Muchísimas gracias por compartirnos, por abrirnos tu corazón, tu mente y por... Bueno, al menos lo puedo decir por mí, no sé por ustedes, aquellos que nos estén escuchando, al menos por mí me diste unos cachetadones con guante blanco y a mí hay algo que se me quedó mucho. No te cases con el perfeccionismo y haz que tu mente se vuelva como un bambú, flexible, no lineal, no rígido, porque eso es lo que más rápido se puede romper. Entonces hay que aprender a ser flexible. Y sobre todo, conviértete en el personaje principal de tu historia. No estar viendo alrededor. Oye, Mario, ¿con qué te quedas, Mario? ¿Con qué te quedas de esta plática, conversación que tuvimos? Te vamos a volver a invitar, así que ya prepárate. Muy interesantes los temas. Pero ¿con qué te quedas de todo esto que nos has platicado, ya para ir resumiendo este podcast que seguro te interesa y seguro les va a interesar a todos las personas que nos están escuchando y viendo también? Pues mira, en primer lugar, valido lo que hace tiempo me di cuenta, porque mucha de mi educación al inicio fue en Estados Unidos, ¿no? Educación de negocios cuando me quise meter a esto.
Yo no me quedé con dinero ahorrado, para ser franco. De lo que gané en las empresas y en la política, todo lo invertí en mí, en estudiar, en prepararme, porque dije, si mañana o pasado lo invierto en fierros y una crisis se lleva los fierros, me quedo sin nada. Pero si lo invierto en mí, mientras tenga vida, me puedo levantar de lo que sea, ¿no? Mientras tenga vida y salud. Entonces yo me di cuenta que en Estados Unidos nosotros tenemos una brecha de 7 años tecnológica. Y hablo de tecnología, no solamente tecnología dura como computadoras, tecnología de procesos, sistemas y todo lo demás, ¿verdad? Siempre vamos atrás. En Estados Unidos hablan de esto. En Apple hay una posición que tuvo Guy Kawasaki, un tipo que es muy famoso en internet, que habla del evangelizador. Nosotros tenemos que hacer un apostolado respecto del tema que tenemos. Más allá de la religión, más allá de cualquier creencia espiritual, tenemos que hacer un apostolado porque pocas personas conocen lo que nosotros conocemos. Si yo hablo de la peregrinación a Santiago de Compostela y le pregunto a un experto, pues me va a dar un chorro de datos y me va a dar un chorro de análisis desde su perspectiva de gurú que técnicamente está preparado para ello. Pero es igual de valioso una persona que es mi compa y que fue a la peregrinación y que me va a decir, mira, así es como tienes que hacerla, te tienes que parar aquí, te tienes que cuidar de eso, tienes que evitar este tipo de cosas porque yo ya estuve ahí. Y quien esté en el camino tiene derecho a hablar de lo que pasa en el camino. Los especuladores no, con todo respeto. No pueden juzgar porque tienen que bajarse a la cancha, embarrarse para tener el derecho de hablar de eso y juzgar. Entonces, eso es la autoridad que toda persona debe de tener para saber que si estás haciendo algo, lo estás haciendo, estás calificado para hablar de eso. Y no lo estoy inventando. Si nos remitimos a las tecnologías de enseñanza más importantes, los grandes maestros vienen del Renacimiento. ¿A poco llegaba Miguel Ángel a un taller y decía, ¿quieres tomar una certificación de pintura? Pues no. ¿Qué hacían los maestros? Los ponían 2 años a observar, sin tener derecho a ni siquiera hablar. Observar, que hoy en día no existe la capacidad de observación. Después de 2 años de estar observando, tenían derecho a preguntar. Y después de preguntar, tenían derecho a que el maestro les enseñara. Así es como se aprendía antes. Entonces, los títulos, partiendo de esa premisa, son irrelevantes. Tienes que estar en la cancha, cayéndote, levantándote, y ese perfeccionismo que bien comentas, Noemí, sí sirve, no es que no sirva. Nosotros somos los que hemos entendido mal la forma en la que funciona. El perfeccionismo no es el destino, la búsqueda de la perfección es el camino. Excelente, Mario, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este podcast. Creo que las personas que nos están escuchando se llevan muchísimo de tu parte. Tus redes sociales, Mario, para que las conozcan y puedan seguirte. Claro que sí, en donde quiera me encuentran como Soy Mario Corona. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy tengo una fanpage en Facebook, estoy en TikTok también y en YouTube me encuentran. Hace rato que no grabo el podcast, pero lo voy a retomar en próximas fechas también, pero me van a encontrar así muy fácil como Soy Mario Corona en internet. Y ahí está mi WhatsApp también. Ahí lo pueden encontrar directamente en cualquier red social que está conectada. Perfecto, Mario. Con lo mejor que me quedo es ahora sí que con los temas que tocaste, que hay que embarrarnos de lodo en la cancha, como lo hemos hecho muchas personas aquí en México, de parte de toda la comunidad del podcast, que seguro te interesa. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Noemí. Fue un honor tenerte en este podcast, de verdad, y te esperamos en futuros episodios aquí con nosotros, porque todos tenemos algo que contar. Yo encantado de la vida, muchas gracias, Noemí y Elías, un placer. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estuvieron viendo. Recuerden darnos like, compartir toda esta información. Créanme que es de suprema importancia. Y bueno, aquí les quiero presumir también que próximamente está a la venta este libro, Riesgos Legales en los Negocios, escrito por nada más y nada menos que Elías Hernández. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Síganos en redes sociales. Recuerden que esto es Seguro Te Interesa, tu podcast. Esta es una producción de Cimal Corporativo y Elías Hernández. Nos vemos en el próximo episodio.